Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de clasificación de las ciencias. Es decir, la ciencia se divide en dos grandes ramas: ciencias fácticas y las ciencias formales. Bueno, entonces, las ciencias fácticas se basan en el método, disculpen, en el método científico para la obtención de nuevos conocimientos. Es decir, el método científico que recuerden que es observación del fenómeno, hipótesis, este, investigación bibliográfica, experimentación y conclusiones. Bueno, en resumen, ¿no? Hay más pasos, pero en resumen es eso. Entonces, dentro de las ciencias fácticas entra lo que es la física, la química, la biología, la medicina, que de hecho lo debo poner antes porque fue primero la medicina y después la biología, de hecho. Pero bueno, ya déjenlo así. Y por poner algunas, ¿no? Y hay otras más. La combinación de ellas, físico-química, bioquímica, etcétera. Bueno, entonces estas se basan en el método científico. Observar el fenómeno, hacer una hipótesis. En muchas ocasiones se hacen ecuaciones, después investigación bibliográfica o desarrollo también de la ecuación y también y experimentación, ver que esto es acorde a lo observado, ¿no? A los experimentos. Eh, en física lo que se hace es hacer el modelo a escala. Se hace un modelo a escala del fenómeno observado. Se busca reproducir el fenómeno, pero a menor escala, ¿sí? Digamos, a menor tamaño, digamos. Espero que se entienda. Es decir, por ejemplo, si se quiere, digamos, un ejemplo muy burdo, ver una reacción, digamos, de una estrella solar, pues se hace una especie de reacción, ¿no? Con alguna combustión en alguna forma, ¿no? En una máquina, una combustión que lo pueda reproducir. Entonces, así se hace un modelo a escala del fenómeno. En química, bueno, se experimenta de otra forma con la obtención de sustancias. En biología, bueno, es distinto de igual manera, como se observa el comportamiento de los animales o también el crecimiento de las plantas. En medicina lo que se hace es hacer grupos, uno es el que se le va a dar, digamos, el nuevo medicamento, el nuevo tratamiento, a otro se le va a dejar el usual y los otros, el otro grupo es el que se les da algo como placebo, es decir, es un medicamento que nada más, que no hace nada, no hace nada, y a ver si influye, ¿no? En los pacientes. Ahora, entonces, cada uno tiene una forma diferente de experimentación, pero todos siguen el método científico para la obtención de conocimientos. Esas son las ciencias fácticas. Fáctica es de hecho, de los hechos. No es que las ciencias formales no vean hechos, es que lo que pasa es que las ciencias formales en ocasiones tienden a desarrollar cosas muy abstractas, más allá de los hechos observables. Ahorita voy a poner ejemplos. Bueno, entonces pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya copiaron, bueno, vamos a las ciencias formales. Las ciencias formales
se basan en la lógica. No significa que las ciencias fácticas sean ilógicas, sino ahorita explicaré con calma a qué se refiere esto, ¿eh? Vean todo el video, ¿eh? Se basan en la lógica para la obtención de nuevos conocimientos. No quiere decir que sean mejores, sino a ver qué es la lógica, a ver una pequeña introducción a la lógica. La lógica se formalizó con Aristóteles cuando hizo las leyes de del silogismo hipotético, las leyes de los silogismos. ¿Qué es un silogismo? Es decir, que un enunciado A implica un enunciado B. Eso es, que un enunciado A implique un enunciado B. Por ejemplo, eh, enunciado A. Digamos, el enunciado A va a ser el siguiente. Los animales caminan en cuatro patas. Bueno, entonces, enunciado B. Veo, observo una criatura que camina en cuatro patas. Entonces, conclusión, esta criatura es un animal. Así, eso es la lógica, que tenemos un enunciado. En muchas ocasiones este enunciado sí puede ser de algo observable, en la mayoría de las ocasiones. Y hay una parte que no, que a veces no surge de la observación. Entonces, tú lo aplicas, esta es la generalización, digamos, la inducción. Tú observas después un caso particular, como acá, observo una criatura que camina en cuatro patas, un ser, ¿no? Un ser vivo. Bueno, le voy a poner un ser vivo. Observo un ser vivo, o veo un ser vivo más bien. Veo un ser vivo que camina en cuatro patas. Conclusión, ese ser vivo es un animal. Esto es un silogismo. Este es en grosso modo o en muy resumido la estructura de la lógica. Debemos partir de algo que suponemos que es cierto. O después se puede comprobar este enunciado. De hecho, se puede comprobar al menos quizás con experimentación, que es lo que dice la filosofía, que la experimentación, la experiencia, los hechos nos comprueban si efectivamente es verdad o mentira. Y si así es, por eso está la naturaleza, la ciencia nos comprueban si este enunciado es verdad o mentira. Bueno, entonces, esta es la estructura de la lógica. Tenemos un enunciado, vemos un hecho particular y concluimos si ese enunciado se aplica a ese hecho particular. ¿Sí se entiende? En ocasiones estos enunciados no son tan certeros, hay que estructurarlo bien. Por ejemplo, si mi enunciado C, digamos, otro enunciado C es todos los gallos, eh, todo lo que canta, bueno, todos los gallos cantan. Entonces, para caso particular de, este, una persona canta, entonces, conclusión, esa persona es un gallo. Ahí está, no necesariamente, ¿no? Hay que estructurar bien esto. No siempre el enunciado inicial es correcto. ¿Qué es lo que sucede? Como dije en el primer video de la ciencia, de introducción a la ciencia, las ideologías. De hecho, así es como podríamos ver que se estructuran las ideologías. El enunciado inicial no necesariamente está bien estructurado o no necesariamente es cierto, ¿sí? No necesariamente es cierto o no está bien estructurado. Entonces podemos llegar a conclusiones equivocadas. Esto es lo que pasa con las ideologías.
Las ideologías no necesariamente sus enunciados primeros, sus postulados son ciertos, no son ciertos necesariamente, o no están bien estructurados, como este de todos los gallos cantan, una persona canta, por lo tanto esa persona es un gallo. No, pues no, esto es mentira, ¿no? Entonces hay que estructurarlo bien. Por eso en matemáticas se habla de las definiciones y si esa definición, valga la redundancia, está bien definido, si ese postulado está bien definido. Entonces, eh, efectivamente, se deben dar enunciados iniciales de los cuales digamos que son ciertos. Podemos comprobar que son ciertos quizás con la experimentación, como dije. O en matemáticas hay cosas que se dan por ciertas, que no se comprueban, como los axiomas de la geometría. Los axiomas de la geometría no son demostrables, se dan por cierto, se dan por verdad, así como verdad, los axiomas de la geometría. Entonces, y en base a esos axiomas de la geometría que hizo Euclides, el filósofo Euclides, se construye todo lo demás. Digamos que tenemos 10, digo como ejemplo de esto para que se entienda, tenemos 10 postulados o axiomas en la geometría. A, A, B, ay, bueno, los voy a poner así. B, C, D, E, F, ay, G, H, I, J, K, ¿cuántos llevo? 3, 6, 9, 10. Ah, no, hasta aquí. Ahora, entonces, digamos, no los voy a poner porque esta no va a ser una clase de geometría, ¿sí me entienden? No es una clase de geometría. Entonces, pero miren, en la geometría, digamos, hay 10 enunciados, 10 postulados. Entonces, en base a todos estos se dan por cierto, estos enunciados. Entonces, en base a ellos van a implicar todos los demás conocimientos, todos los teoremas. Se ocupan estos postulados para encontrar nuevos conocimientos, para encontrar el conocimiento K, que digamos que es un teorema de la geometría, como el teorema de Pitágoras. Y más tarde este teorema, por medio de este teorema podemos encontrar otro conocimiento, un conocimiento KL, el conocimiento L. Ahí está, este teorema nos permite eh, encontrar este nuevo conocimiento. En matemáticas, a esto se le llama que primero tenemos el axioma. El axioma este, es algo que se da por cierto y el axioma implica digamos, un teorema. Y este teorema implica un corolario. Y así se va construyendo el conocimiento, así de esta manera. En ocasiones este axioma, pues sí, en matemáticas, bueno, como son es otro tipo de demostración, no podemos decir que la experiencia lo demuestre. Por ejemplo, la geometría, que efectivamente, como se observa se observa que se cumple al hacer las mediciones, que así se comprueba el axioma, pero no, se da por cierto, como el axioma de la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Ese es un axioma de la geometría. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Se da por cierto. Y pues esto lo podemos ver por la experiencia. Pues sí, no podemos poner otro camino para dos puntos. La forma más corta de llegar de un punto a otro es la línea recta. Entonces, sí, esto podríamos verlo de la experiencia y ver que es cierto, ¿no? En el caso de las ciencias fácticas, ¿cómo podemos saber que es cierto? Cuando el fenómeno, cuando la tesis o conclusión es reproducible
es decir, que se repite todo el tiempo, entonces se da por cierto y surge una nueva ley, como leyes de la genética. Por ejemplo, Mendel en la biología quería estudiar cómo se heredaban las características, la descendencia de generación en generación. Así que hizo experimentos con chícharos, tuvo cientos de plantíos de chícharos y empezó a hacer el cruce de varias plantas del chícharo y ver cómo se heredaban las características. Al hacer el cruce de las plantas de chícharo, el producto, el nuevo chícharo, iba a ver qué característica heredaba, si el chícharo iba a ser rugoso o liso, si la forma de la vaina de igual manera rugosa o lisa, o verde o amarilla, o la flor del chícharo, o si era morada o blanca. Lo hizo muchas veces, cientos de plantíos hizo, y ver que se repetía, que se reproducían ciertas reglas que él empezó a observar, a establecer ciertos patrones que vio que siempre, siempre se cumplían. Entonces hizo sus bueno, sus reglas de la herencia, las reglas de la herencia. Y al ver los científicos que esto todo el tiempo se cumplía, era reproducible, todo el tiempo se cumplía una y otra y otra y otra vez, que siempre se cumplían esas reglas que él estableció, entonces le llamaron leyes, leyes de la genética. Entonces, cuando algo es una teoría en ciencia, es algo que no está comprobado todavía. Puede ser cierto, puede ser mentira, pero cuando algo es una ley, es algo que está comprobado, que siempre se cumplirá bajo, hay que aclararlo, bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones, hay que aclararlo, aclararlo. Por ejemplo, las leyes de Newton, gracias a las leyes de Newton, está toda la ingeniería actual, la construcción de edificios, la construcción de, pues sí, toda la construcción. Pero estas leyes de Newton son válidas para velocidades por debajo de la luz. Es decir, siempre que el objeto se mueva por debajo, muy por debajo, me faltó decir, muy por debajo de la velocidad de la luz, se van a cumplir las leyes de Newton, siempre se van a cumplir. Si el objeto se mueve muy por debajo de la velocidad de la luz. ¿Cuánto vale la velocidad de la luz? Vale 300.000 kilómetros sobre hora. Sobre segundo, perdón, sobre segundo. Ah, pues obviamente la construcción de los puentes, edificios, casas, todo, sucede a una velocidad muy por debajo de los 300.000 kilómetros sobre segundo. Y para todo eso se ocupa las leyes de Newton, para toda la ingeniería. Ya cuando se estudian ciertas moléculas, ciertas partículas, ahí sí ya no. Ahí ya no se aplican las leyes de Newton porque se mueven a velocidad que es cercana a la luz. Entonces, una ley científica, leyes de la genética, leyes del electromagnetismo, siempre, siempre se van a cumplir bajo ciertas condiciones, ¿eh? Eso hay que aclararlo. Porque luego este, luego engañan a la gente, por ejemplo, personas que quieren que se unan a ciertas cosas, no sé, de meditación o, digo, no es que critique eso, sino que a veces los promotores, los publicistas de esas áreas, a veces dicen cosas erróneas. Por ejemplo, hace poco, porque lo estaba oyendo una amiga, decía que la ciencia actual ya se vio que ya no es válida, que Einstein descubrió que una nueva ciencia que deja obsoleta la de hace siglos. Pero no es mentira, si fuera obsoleta la ciencia de hace siglos,
pues todos los edificios se caerían porque se está construyendo con el conocimiento científico de hace siglos. Las leyes de Newton, las leyes de conservación del momento, bueno, y otras cosas. Entonces, es mentira. Lo que pasa es que Einstein con otros, no solamente Einstein, Planck y varios otros, descubrieron que a velocidades cercanas a la luz, los fenómenos cambian. Entonces, lo que decía esta persona es para objetos que se mueven a velocidad cercana a la luz, no para todos, no para todos, no. Cuando el objeto se mueve por debajo de la luz, se van a seguir cumpliendo la ciencia descubierta de hace siglos. Esa ciencia de hace siglos siempre va a ser cierta, siempre, cuando el objeto se mueva muy por debajo de la velocidad de la luz, que es toda la ingeniería, como he estado repitiendo. Entonces, sí, se aprovechan a veces pues, de que no se enseña bien estos temas en el nivel básico, ¿no? En el nivel bachillerato o secundaria, para que así los jóvenes y más tarde cuando sean adultos no caigan en esas trampas que la gente, que bueno, que le dicen algunas personas, ¿no? Les echan un choro, o como decimos en México, un choro mareador para que convencerlos de adquirir un cierto producto, o bueno, que se unan a un cierto grupo, ¿no? Entonces, sí, por eso hay que tener bien estos conceptos. Hay que entenderlo bien. Cualquier duda o comentario me ponen ahí en los comentarios del video. Ah, bueno, entonces, dentro de las ciencias formales, aquí, bueno, ya hice un montón de anotaciones, pero dentro de las ciencias formales, volviendo a las ciencias formales, están en primer lugar la filosofía, en segundo lugar, bueno, digo porque dicen que filosofía es ciencia de ciencias y todo eso. Matemáticas, como ya había dicho, también la sociología. La psicología en muchas ocasiones se mete aquí dentro de las ciencias formales, pero de hecho la psicología, la verdadera psicología, sigue el método científico. La verdadera psicología se basa en el método científico, la verdadera psicología. Este, pero bueno, es cuestión de debate, por eso mejor no lo voy a escribir. Es un debate en dónde estaría la psicología. Pero en mi opinión, la verdadera psicología sigue el método científico y así han construido mucho conocimiento verdaderos psicólogos, verdaderos, pues sí, de esa área, ¿no? Porque lamentablemente lo que está pasando en estos tiempos, año 2024 y bueno, hace unos años, es que se contaminan las ciencias, ya sea fácticas o formales, sobre todo las formales, con las ideologías. Por ejemplo, ya lo había dicho, ¿no? Ya lo anticipé. En las ciencias formales, como se utiliza la lógica, las ideologías usan de manera tramposa la lógica, y llegan a conclusiones como esta, del tipo de esta. Este, y bueno, ¿cómo pueden ver que una ideología es equivocada cuando se contradice? Por ejemplo, el feminismo, el aborto, hay que darle ese derecho a la mujer a abortar, pero el feminismo habla de proteger a las mujeres, pero dentro del vientre de las mujeres hay mujeres, digo, puede que haya mujeres, hay dos sexos, varón o mujer. Entonces, si se aborta, si es matar al bebé, pues se mata a esa mujer que está dentro de la mujer, de la madre. Entonces, se están matando mujeres, que de hecho, un artículo, si quieren, si alguien tiene curiosidad, me escriben en los comentarios del video y se lo comparto. Dos artículos de las Naciones Unidas, uno del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el otro de los derechos humanos de las Naciones Unidas, el área de que se encarga de ver de los derechos humanos, publicaron un artículo cada uno que decían que en los países donde es legal el aborto, se aborta más mujeres que hombres, de hecho, de manera intencionada, porque las parejas en los países donde es legal el aborto prefieren tener hijos varones. Entonces, en muchas ocasiones, cuando ven que es una mujer, como ya se sabe el sexo del bebé desde el ultrasonido, este, cuando ven que es una mujer, la abortan, la matan.
porque prefieren tener hijos varones. Entonces, no protege a la mujer, más bien la desprotege desde el vientre. Entonces ahí tenemos una contradicción de la ideología del aborto. Es una ideología. Entonces ahí es donde se pueden dar cuenta. Entonces esta clase fue muy básica, eh, pero ya estudiar lógica de manera precisa es es meterse, ¿no? Ya en estudiar, digamos, o si quieren aprender lógica de manera, más formal, podrían estudiar o observar dos semestres de una licenciatura en ciencia, ya sea física o matemáticas. Porque a veces, como he dicho, por ejemplo, en filosofía, igual se ha adentrado las ideologías de una manera increíble. Por eso, hay que ver los hechos. En el caso de las ciencias fácticas hay que ver los hechos observables y comprobables y que se repiten una y otra vez. Y en el caso de las ciencias formales hay que ver bien cómo está estructurada esa lógica de esos argumentos que son sus axiomas de esos los postulados, ¿no? Que nos arroja la persona, ver si está bien estructurado. No es fácil, no es fácil. Yo, como soy físico matemático, por eso lo sé hacer. Me doy cuenta cuando eh, los postulados de una cierta persona no están bien estructurados. Bueno, me doy cuenta en la mayoría de las ocasiones, porque de eso prácticamente trató mi carrera. Digo, de ver, ¿no? De las leyes científicas, de ver, ¿no? Que está bien definido, ver los conceptos como son. Por eso es que me ayudó mucho en protegerme, ¿no? Al menos de las ideologías. No siempre es infalible, tuve compañeros que sí, compañeras que tenían una cierta ideología. No es tan infalible, pero sí nos protege aún más. Al menos en la mayoría de los estudiantes no seguían esas ideologías. Pero bueno, bueno, pero así es como funcionan las ciencias fácticas y las formales. Lo vamos a dejar hasta acá y cualquier duda o comentario me ponen en los comentarios del video o de la plataforma.